Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú. Bienvenido. Muy buenas noches, Ricardo. Milagro, reiteradamente buenas noches, ojalá que me escuches en esta oportunidad. Perfecto, como se debe hacer escuchar a un periodista, fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias, Bienvenido. un placer escucharte, Milagros. Gracias. Ricardo, las cosas en el plano, digamos, periodístico se han puesto muy difíciles. No va a ser la primera vez, tampoco nos vamos a quejar, porque en distintas partes del mundo se ejerce este oficio, esta profesión del periodismo, con sus altas y sus bajas. Tampoco vamos a pedir que se nos extienda una alfombra roja, pero hay mínimas consideraciones de libertad, no de libertinaje, ¿cierto? Sí, creo que la palabra clave, Milagros, en este caso se llama respeto. Naturalmente, entre el poder político y la prensa, siempre los caminos son azarosos. De lo contrario, estaríamos muy cerca de las mieles del poder. Y en este caso, lo importante para construir una opinión pública neutral e independiente, es importante que los medios de comunicación y los propios periodistas y comunicadores mantengamos una neutralidad respecto al gobierno. Pero claro, ese es el estado ideal de una relación entre poder político y prensa. Finalmente, la prensa utiliza herramientas para construir opinión pública y los gobernantes deberían aprovechar esta situación a efecto de poder hacer su trabajo de difusión. Tú decías, por ejemplo, en la introducción, que hay algunos personajes políticos, especialmente miembros de este gobierno, que intentan decirnos cuál es la noticia o cómo ellos ven qué cosa es la noticia. Naturalmente, los que trabajamos en este campo, en el ejercicio de esta profesión, sabemos fundamentalmente qué es una noticia. Es todo hecho social que revista cierto interés para un determinado auditorio. Y cuando, por ejemplo, es muy común que a los periodistas nos inviten a cubrir algún acto protocolar, por ejemplo, ayer el presidente se reúne con 500 alcaldes de distintas regiones del país para entregar un premio por la labor realizada y además recordar que el gobierno ha generado, digamos, ingresos para las municipalidades de 9.500 millones de soles, que forma parte también del presupuesto del gobierno central. Entonces la noticia ocurre inesperadamente cuando uno de los alcaldes rechaza el premio y la distinción y eso es lo que más llama la atención a los auditorios. Entonces es un poco como en la universidad, recordarás Milagros cuando nuestros profesores nos decían, ¿qué cosa es noticia? Bueno, noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, la noticia es cuando el hombre muerde al perro, o sea, es lo inusual, lo novedoso, el hecho que no se tenía previsto. Y entonces, en esas características y en esas condiciones, los políticos muchas veces no entienden cuál es el trabajo de la prensa. Ahora, si bien es cierto que ese es el marco más o menos general para que las personas puedan comprender la labor, y sobre todo esto yo creo que es conveniente subrayar, ¿no? Porque las personas se quedan con estas palabras que me parece fue ayer, que yo mismo escuché inclusive que un ministro dice, por ejemplo, ayer hemos decomisado tal cantidad de drogas y no he visto no he visto en las primeras planas, en las portadas de los diarios, no ha puesto la noticia. ¿No? Entonces, habría que señalar muy bien que puede haber un conjunto de hechos, todos muy interesantes, que además yo vi en un canal de televisión, que sí pasaron, digamos, todos los pasajes de la presencia del mandatario, además del ministro, con la carga de droga que había sido incautada. Porque hay más tiempo también, ¿no? Pero hay que sustraer, hay que condensar, hay que ver lo más importante, que es por dónde se puede, digamos, levantar la noticia, cuál es el motivo del hecho que merece destacarse. Y que lo hace pues el periodista, porque no lo va a hacer el político, no lo va a hacer un ministro, porque él se dedica a lo suyo, ¿no? Porque ciertamente puede haber Claro, una eso, declaración, sí. exacto, eso Milagros me hace recordar esta, vamos a decir, reciente
opinión del presidente Castillo cuando recorría un barrio popular de Lima y, digamos, la inauguración de unas aulas, y cuando los periodistas le preguntan cosas de la coyuntura política, el presidente responde de una manera airada y dice: ¿qué clase de preguntas son esas? ¿Por qué me preguntan eso? Pregúnteme por las pistas, pregúnteme por los colegios, por las cosas que estoy haciendo, ¿no? Le estaban preguntando si iba a ir precisamente en esos días al Congreso, ¿no? Para ver el tema de la moción esta que se había presentado para la destitución. Entonces, así como piensa el presidente, piensan sus ministros. Y esa es una manera incorrecta de ver el periodismo. Porque si bien es cierto, ya cuando el presidente está recorriendo un colegio, un lugar, el reportero está informando: el presidente está recorriendo, ha venido hasta tal sitio, o se están quemando en este caso 500 kilos de drogas, y bueno, y luego vienen las preguntas de coyuntura. Pero pareciera que las autoridades quisieran que solamente el hecho de la convocatoria fuera el motivo de la crónica periodística, nada más. Eso es todo. O sea, te hemos invitado para que veas esto y pregúntanos de esto, y no queremos que me preguntes más. Entonces, ese elemento condicionante, ese elemento de decir a la prensa: mira, esto es lo que yo quiero que tú me preguntes, es una manera incorrecta de ver cómo se ejercita nuestra profesión. Y eso es lo que lamentablemente no se está, digamos, aprendiendo a cabalidad en el gobierno. No hay, no tienen la voz o el tono adecuado para poder decirle al presidente o a los ministros: oiga, señor, la figura es así, esto se hace así, ¿no? Entonces, hay ahí una falla en la estrategia de comunicación. Ricardo, me provoca hacer la siguiente pregunta va en relación también, además, a tu experiencia. ¿Quién consagra la libertad, el ejercicio de la prensa? Me voy a referir, digamos, a una, digamos, a una condición política. ¿Quién respeta? Hay errores, hay fallas, tanto, digamos, en el ejercicio de políticos, vamos a decir así, de derecha o de izquierda, en los Bueno, extremos. sí, mira, naturalmente, no solamente en el Perú, sino en todas las sociedades hay distintas orientaciones e ideologías políticas. Naturalmente, la prensa informa sobre tales acontecimientos, informa sobre los hechos, no tiene, digamos, una mayor aprehensión acerca de lo que pueda, digamos, ocurrir a raíz de estas declaraciones. Solamente cumplimos un deber de informar, de comunicar. En muchos casos los medios tradicionales tienen también una línea editorial que responde, digamos, a su pensamiento, a su punto de vista, y por eso son gente que maneja un medio de comunicación, y muchas veces los propios periodistas y comunicadores que trabajan en esos medios de comunicación suscriben la línea editorial de ese periódico porque consideran que es lo más adecuado para el país. Naturalmente, hay otros periódicos también que tienen otra mirada de la realidad nacional. Por eso tú, cuando pasas por una esquina de Lima y ves un kiosco, ves una gran cantidad de titulares, una gran mayoría, por supuesto, corresponden a este casi o cuasi monopolio de comunicación que tenemos en el país, pero también hay otra oferta de periódicos y de diarios que también tienen otra línea, ¿no? Entonces, eso es lo que está bien, porque eso es lo que ocurre en una sociedad democrática. Todos tienen derecho a opinión. Lo que sí no tendrían derecho los medios de comunicación es, por ejemplo, a terrenos de la neutralidad, del equilibrio y de la búsqueda de la verdad. Y en eso también, claro, hay que hacer una especie de autocrítica. Los medios de comunicación tienen que hacer su acto de contrición, pero no solamente decir nos equivocamos, sino también tener un propósito de enmienda. Y este propósito de enmienda los debe llevar en primer lugar, a revisar sus códigos de ética, y en segundo lugar, a darle un repaso a sus manuales de estilo, porque el equilibrio es una de las cosas más importantes en los manuales de estilo, nacional como internacional. Tú acabas de decir dos cosas interesantes. Primero, no quisiera
digamos que me quede un poco en la nebulosa. Yo te entiendo, pero a veces es bueno hablarlo, digamos, más todavía francamente, ¿no? Los extremos de derecha e izquierda son nocivos. Hablo para la política, para la prensa, no hablo para el ejercicio y la elección de cada uno de los, digamos, de los ciudadanos. Hablo básicamente en el respeto al ejercicio de la prensa. Eh, bueno, no suscribo a totalidad ese criterio, porque en realidad, tanto en los sectores de izquierda, de ultraizquierda, de derecha o derecha radical, siempre hay una línea ideológica. Y esa línea ideológica es respetable, todo el mundo no puede tener un pensamiento único, todo el mundo piensa diferente. Lo único que debería importar, digamos, a los que practicamos esta profesión es que más allá de las tendencias, más allá de las ideologías, de las doctrinas, de los puntos de vista, se respete, digamos, la búsqueda de la verdad, sea en el diario de izquierda, sea en el diario de derecha. Claro, es que yo estaba pensando las extremas derechas, Pinochet, y ya mejor no pongo del lado extremo izquierdo y tal, ¿no? En fin, digamos, me estaba refiriendo a temas concretos, ¿no? De la realidad, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, naturalmente hay una experiencia de que en algunos, vamos a hablar de la región, por ejemplo, que hay algunos países donde se hace tabla rasa de la libertad de expresión. Y para decirlo con nombre propio, Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, no hay libertad de expresión. Hay un gobierno que tiene una tendencia ideológica, pero cuya tendencia ideológica lo hace pasar por encima de los temas de las libertades y de los temas de la prensa independiente. Hay demasiados periódicos que han sido prácticamente obligados a, a irse a la quiebra. Sus locales incluso han sido decomisados. Incluso en las redes sociales, algunos espacios democráticos que habían irrumpido han sido recortados también por el Internet. En Venezuela existe una poderosa Confederación Nacional de Telecomunicaciones, lo que en algún tiempo durante el gobierno militar aquí en Perú en los años 70 fue, digamos, el SINACOSO o la OSI. Entonces, esos organismos que te controlan, que te parametran la prensa, son totalmente nocivos y, por supuesto, en esos lugares no hay libertad de expresión. Yo, por ejemplo, he tenido muchas oportunidades de cubrir información en Venezuela y casi todas han sido de manera clandestina, ¿no? Y algunas veces también he sido expulsado de ese país porque precisamente no se respeta la libertad de expresión. Entonces, eso más que nada pareciera que fuese una especie de patrimonio de los gobiernos radicales de izquierda. ¿Cuál crees que es, ya no te diré pues el presente porque lo estamos viendo, Ricardo Burgos, cuál va a ser el futuro? Hablo de la prensa, con lo que acabas de decir, un mea culpa, porque hay que decir la verdad. Una cosa es informar, yo te pregunto, pero otra cosa es, bueno, pero a ti te parece, ¿no es cierto?, que él está cometiendo un error y está bien que cada uno emita un juicio, pero digamos, hay una tendencia a marcar una opinión y hacer pasar como que yo estoy preguntando y tú me dirás, te podré hacer una repregunta, tú me responderás, ¿no? Pero otra cosa es que yo te diga, pero sí que es así, no es cierto y tal. Entonces, mejor somos un coro, nos vamos a la iglesia y tal vez ahí podríamos ejercer mejor nuestro papel. Sí, claro, es visible que en nuestro país no se practica o no se ejerce hoy el mejor periodista del mundo, el mejor periodismo del mundo. Y tú lo ves desde un noticiero de televisión. Tú prendes en la mañana un noticiero de televisión a las 5 de la mañana y lo primero que vas a ver es una seguidilla de noticias policiales. Es lo único, pareciera que ocurre en el Perú, noticias policiales, robo de celulares, nuevas modalidades que emplea la delincuencia, grupos en manada, accidentes, y pareciera entonces que ese periodismo que induce al morbo, que induce a la búsqueda desenfrenada de la cámara de seguridad para darle, digamos, mayor credibilidad a lo que tú estás diciendo, fuera lo único que estamos condenados los peruanos a ver.
Y cuando tú haces Ujú. la comparación con otros medios de comunicación, aquí nomás en la región te das cuenta que el periodismo que se practica en esos países es totalmente diferente. Por ejemplo, yo trabajo en una cadena internacional de noticias de un país, México, que es sumamente violento, donde solamente en este año han muerto 8 periodistas y el año pasado 135. Y entonces es una situación totalmente atípica. México es el lugar más riesgoso para el ejercicio del periodismo en el mundo. Pero sin embargo, los noticiarios, cuando informan de estas notas, digamos, de violencia, tienen su propia autorregulación. O sea, no es que los obliguen, sino tienen su propia autorregulación. Como ocurrió en un tiempo en el Perú, cuando el terrorismo era prácticamente un asunto, digamos, que se veía totalmente desenfrenado. Entonces los noticieros acordaron a las noticias de terrorismo no darle más de un minuto de duración. Ujú. Y entonces, en estos países como México y otros, sin dejar de dar la noticia, porque la idea no es dejar de informar, sino simplemente autorregularnos y esas noticias de violencia, en el caso de la cadena donde yo trabajo, duran pues 15, 20 segundos. Entonces la gente se informó que hubo una cosa de esta, pero no se hace todo un culto, no se hace todo un show. Entonces eso es algo Claro. malo dentro de nuestra profesión. Parece que se hubiera fatigado. Corresponde a las nuevas generaciones también luchar por esos espacios. eh, También corresponde a las cabezas de estas cadenas de televisión, de estos medios, repensar, reflexionar, porque no vamos a llegar a buen puerto y más bien vamos a alimentar un clima de violencia o vamos a contribuir, bueno, digo, me pongo a la cabeza. En todo caso, se contribuye el clima de violencia, muy difícilmente vamos a salir de ello, luego nos quejamos, y gracias a Dios también existe una prensa, vamos a decir, alternativa, ¿no? Y ahora lo que se nos dice, ¿no? No es que nos vamos a leer como los gitanos la palma de la mano, pero podemos tener la noticia en estos aparatitos. Ricardo, va a ser muy productivo una nueva conversación más adelante. Yo te invito para conversar sobre esas propuestas y esos horizontes que deben trabajar las nuevas generaciones de muchachos que salen de las universidades, de las distintas facultades en todo el país. Sí, mira, lo importante también es que los medios de comunicación es necesario que mantengan su independencia, también recuperen esa fina sintonía que se ha perdido con la población. Muchas veces los periodistas suelen ser criticados porque también hay un factor que afecta a la libertad de expresión, que es la portátil, el discurso hostil del político que va, digamos, acondicionando, digamos, esta mala atmósfera. Pero también es necesario que los medios de comunicación busquen recuperar esa delgadísima, fina sintonía que se ha perdido con la población, y eso también es importante para reencauzar nuestra profesión. Naturalmente, el Colegio de Periodistas tiene en este tema una mirada deontológica, una mirada ética. La ética corresponde simplemente a decir la verdad, o sea, es el punto fundamental de nuestra profesión. Los miembros del Colegio de Periodistas no pertenecemos a los medios de comunicación, no somos dueños de los medios de comunicación. En muchos casos ni siquiera trabajamos en medios de comunicación locales. Yo, por ejemplo, trabajo en un medio de comunicación internacional, pero muchas veces cuando opinamos sobre la coyuntura de lo que pasa, digamos, en el tema de la prensa, inmediatamente también los comentarios, los comunicados de las instituciones deontológicas son atacadas por los troles o por digamos, o las personas que forman parte de estos grupos que inmediatamente deslegitiman, digamos, la protesta o el rechazo que expresa una institución como el Colegio de Periodistas, ¿no? Entonces nosotros, como colegio, no estamos inmersos en ningún acto político. Lo único que nos interesa es que este o cualquier otro gobierno, sea de izquierda, de derecha o de centro, respete la libertad de expresión, que es una garantía fundamental que está, digamos, avalada y consagrada por el artículo 131 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que obliga a los estados representados por su gobierno a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento y proscribir el discurso hostil de los políticos, las agresiones físicas, psíquicas o morales
en contra de periodistas y comunicadores. Este es una batalla, por supuesto, de largo aliento. Y claro, la exhortación a este gobierno sería que fuera, digamos, recíproca con el propio mandato que ha recibido de la jurisprudencia internacional, así como se respeta que la Comisión Interamericana le ordena al gobierno de Perú que no libera a Fujimori, muy bien, se respeta eso, pero también tienen que respetar los otros aspectos mandatorios que tienen las leyes en torno a los derechos humanos de una sociedad y en este caso a la libertad de expresión. Muy bien, pues nada, extendía la invitación para seguir hablando más adelante. Gracias, Milagro. Hasta cualquier momento y encantado de verte en este programa de televisión alternativa. Muchas gracias. Ricardo Burgos, decano del Colegio Nacional del Perú, estuvo con nosotros.